Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Bendecidos. Bueno, vamos a continuar con la enseñanza. Saludamos también a las personas que se conectan aquí a través del canal de YouTube. Vamos a continuar con la enseñanza que iniciamos hace 21 días, que es el Sermón del Monte. Por eso el título que tenemos acá dice el Sermón del Monte 3. Es decir, que llevamos 3 domingos meditando en esta escritura, que es, como dijimos, el Sermón del Monte es allí donde Jesús proclama. ¿Qué proclamó? La carta magna del reino de los cielos, la máxima. ¿Cómo debemos vivir nosotros? ¿Sí? Para que no nos confundamos con el reino. El reino no es político, no es militar. El reino es espiritual. No se ha manifestado físicamente. Es un reino oculto, nadie nos conoce, pero Cristo está en nosotros. Está reinando desde su trono. ¿Sí es claro? Sí. Él está reinando desde él. Y si usted que está ahí conectadito viendo este video no ha visto los otros dos, es necesario que los vea para que pueda tener un panorama general de lo que es el Sermón del Monte visto desde este lado, porque hay muchas enseñanzas que podemos tener aquí en esta palabra. Solamente hemos querido ir haciendo un estudio textual del Sermón del Monte. ¿Listo? Entonces, ya habíamos visto capítulo 5, luego vimos capítulo 6, y ahí vimos que nosotros tenemos un reino que inicia con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces eso nos habla de una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento en el espíritu, para que ya sea Cristo quien reine. Pero luego vimos que tenemos una cantidad de enemigos, ¿se acuerdan? Pero también vimos que tenemos unas armas. ¿Recuerdan las armas? Por lo menos recuerdan las armas. Sí. La oración. ¿Qué más? Ofrendar, ser generoso y el ayuno. Y que se hacen en secreto, ¿sí? Que tenemos unos enemigos, pero que también tenemos unas armas, ¿sí? Que son poderosas en Dios. Luego, entonces, manejamos un esquema de 5 elementos. Pero vamos a repetir hoy un poquito para que recordemos cómo funciona. Entonces hoy vamos a ir al capítulo número 7, el último, y ya no vamos a ver enemigos, no vamos a ver armas, vamos a ver proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ¿qué? El proceso del cristiano. El espíritu nació de nuevo, pero el alma está viviendo un proceso de ser cambiada nuestra manera de pensar, para que la manera de hablar también sea cambiada, y por supuesto nuestra manera de actuar cambie. ¿Sí? Ahí es donde dice que agradó a Dios salvar a los cristianos o a los creyentes por la locura de la predicación. ¿De qué salvación está hablando? De la salvación del alma, porque el espíritu ya nació de nuevo. Y cuando hablamos de salvación del alma, entonces tenemos que hablar de un proceso. El proceso del cristiano, por eso está ahí caminando. ¿Sí lo ven que está caminando? Entonces vamos a ir con el primer pasaje del versículo 1 al 6. Dice que no debemos juzgar, no debemos juzgar. Como ya estamos ahí todos, vamos a dar lectura. Por supuesto que no lo tenemos en la pantalla porque hay mucho texto, pero dice: no juzgues para que no sea juzgado. Entonces el proceso inicia hablando de que uno tiene una tendencia en la vieja manera de pensar a juzgar, pero ya en el reino de los cielos dice que nosotros no debemos juzgar para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido, o los volverán a medir. Pregunta en el verso 3: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga que hay en el tuyo? Hay otras traducciones que hablan de una astilla que está en el ojo del hermano y un tronco que está en el ojo nuestro. Entonces habla que uno inicia el proceso y uno realmente no ve nada. Es un proceso de sacar troncos y vigas, remover cosas que no nos dejan ver. Uno entró en un reino que se llama el reino de los cielos, es un reino espiritual,
Pero uno no puede ver, cuando habla de que no puede ver, está hablando de que uno no puede ver sus propios defectos, sus propios fallos, sus propios errores. Pero generalmente uno sí ve el del otro. Y de ahí viene el juicio. Entonces ese proceso de troncos y vigas es un proceso donde nosotros primero tenemos que sacar lo que no nos deja ver para poder ayudar al otro. ¿Sí es claro? Sacar lo que no nos deja ver, quitar lo que no nos deja avanzar para poder ayudar al otro. ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Verso 5, ¿está conmigo? 7:5 de Mateo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis santo a los perros, ni echéis las perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os desprecien. Aquí el verso 6, que hace como un poco de diferencia, hablando de vigas y de pajas o de troncos y astillas, está hablando que nosotros no debemos darle los principios cristianos a los no creyentes. Porque hay gente que piensa, no, lo importante es que la gente tenga todos los principios. La gente puede irse con todos los principios al infierno. La gente necesita nacer de nuevo, por eso dice, no den las perlas a los cerdos. Porque igual en la naturaleza Dios no ha cambiado. En la enseñanza de los principios cristianos es para los cristianos. Amén. Los principios del reino es para la gente que está en el reino. ¿Es claro? Pero lo que más quiero enfatizar aquí es en el proceso. Y en el proceso nos dice que cada uno va a su propio proceso. Que no trate de vivir el proceso del otro, de mirar el fallo del otro, sino de vivir su propio proceso. Cada uno, permítame decir eso, cada uno tiene que enfrentar sus propios demonios. ¿Usted cree que hay demonios que usted tiene que enfrentar? Crea que sí. Crea que sí. Y cada uno tiene que enfrentar los suyos propios. Y para poder ayudar al hermano, tengo que superar cosas de bonito. Porque no puedo ayudar al hermano cuando ni siquiera yo veo por mí mismo. Entonces, ese proceso debo vivirlo yo mismo. Cada uno vive su propio proceso. Es un proceso de fe. ¿Sí? Porque por fe andamos y vivimos el proceso, no por vista. Mire, a veces, hablando de lo natural, parece que todo fuera de peor en peor. Parece que nada está bien, pero espiritualmente tenemos que pelear la batalla y entender lo que está sucediendo. Porque cuando vemos la situación más difícil, puede ser que el enemigo esté dando patadas de ahogado. Su último sacudón para ser derrotado. Entonces, vivan su propio proceso, cada uno de nosotros. Quitando cosas que nos estorban a quién, a nosotros mismos, en una relación con el Señor. Y por favor, no trate de imponer los principios cristianos a gente no cristiana. ¿Sí ven lo que dice el Señor? No den los santos a los, dice, no den los santos a los perros, ni echen las perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, no van a apreciar la palabra de Dios, y se devuelvan y os despedacen. ¿Quién sigue teniendo las más naturales? Ay, es que es lindo, lo único es que no tiene a Cristo. Tenemos que cambiar esa manera de pensar. Él necesita a Cristo. ¿Para quién son los principios del reino? Para los cristianos. Nacemos de nuevo y necesitamos sentarnos a ser enseñados en los principios para vivir como hijos de Dios. ¿Sí es claro? Entonces, primero. Segundo pasaje, podríamos decir mucho ahí, pero el tiempo no da. Del 7 al 12 habla sobre dos cosas: la oración y la regla de oro. 7 al 12. 7 no vamos saltando ni un solo versículo. Dice así: la oración y la regla de oro. Esta traducción que la Reina Valera. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Ahora se lo pregunta en el verso 9. Leanla conmigo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y el 10 hace otra pregunta: o si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente. ¿Cuál sería la respuesta? Por supuesto que no. Ninguno lo haría, ¿cierto? Verso 11. Pues si ustedes o nosotros,
siendo malos, saben dar buenas dádivas a tus hijos, a nuestros hijos. Esto es una pregunta que es una afirmación. La parte B del versículo 11. ¿Cuánto más? Léala conmigo. Vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. ¿A quiénes? Pues de que no pedimos. Si nosotros tuviéramos el Padre que tenemos, tendríamos más confianza y de nuevo para poder pedirle lo que anhelamos. Por supuesto, con una clase de oración es la oración de petición, y de esa clase de oración es la que está hablando aquí, la oración de petición. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que nosotros debemos tener una vida de oración, pero que nuestra vida de oración no es de aquel que está lejos, de un Dios lejano, que le pide a ese Dios lejano que haga algo. Es una oración de un tipo que entra a hablar con su Padre y a pedirle a su Padre todo lo que necesita. Porque dicen, ¿qué padre de ustedes le va a dar buenas cosas a sus hijos? Ninguno. Bueno, mucho más nuestro Padre que está en el cielo, ¿qué dará? Dará las mejores cosas, dará buenas cosas. Otro evangelio dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pero ¿qué necesitamos? Pedir. ¿Qué pedimos? Todo lo que necesitamos. ¿A quién lo pedimos? A nuestro Padre. ¿Sí? Luego está el verso 12, que es la regla de oro. Por eso hay un doble título ahí, la oración y la regla de oro. O sea, la regla de oro dice, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Está diciendo, trate a los demás como le gustaría que los traten a ustedes. Eso se llama la regla de oro. Trate a los demás como le gustaría que los traten a ustedes. Entonces aquí, el segundo pasaje es orando y actuando. Porque dice, pidan y recibirán. Llamen y se les abrirá. Busquen y hallarán. Entonces no solamente es orar, sino orar y actuar. Si usted pidió algo, actúe en consecuencia de eso que ya usted pidió. Si usted pidió algo en oración, por favor recíbalo en oración. Porque si usted pide, tiene que creer que recibe. Porque de Dios se recibe todo eso por la fe. Pero si pide algo, después va y dice, pero no lo tengo, ya anuló la oración que hizo. O si pide algo y viene a actuar en contra de lo que pidió, entonces ya no hay poder en esa oración, la anuló. ¿Sí es claro? Entonces debo actuar. Ahora dice, pidan, busquen y llamen. Pidan, busquen y llamen. Entonces eso tiene que ver con actuar. Yo pedí, oré. Ahora ¿qué salgo? Salgo a buscar. Debo ser dirigido por el Espíritu Santo a buscar aquello que Dios me dijo. Generalmente, escuche bien, la respuesta a nuestra oración son personas. ¿Está conmigo? Sí, señor. Es muy difícil que un ángel del cielo vaya a bajar a entregar lo que usted le pidió a Dios. Se ve muy poco en la escritura, realmente. Pero lo que vemos es que la respuesta a nuestras oraciones son personas. Usted pide y Dios envía a una persona. Por eso ame a las personas. Por eso vean a las personas como la respuesta de Dios para sus oraciones. Por eso bendiga a las personas. Entonces, la vida entera se trata de relaciones, se trata de personas. Por eso la Biblia Escritura dice que no podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos y aborrecemos al hermano que vemos. ¿Sí? Entonces tenemos que ser coherentes. Entonces es una actitud del corazón. La persona de fe es una persona que actúa. ¿Sí? ¿Sí estamos aquí? Amén. No solamente ora, ella actúa. La persona de fe trabaja, la persona de fe se mueve, la persona de fe no está quieta. Hay un momento para orar y hay un momento para actuar. Cuando Moisés se fue a orar, venían los egipcios a matar el pueblo
el pueblo estaba entre el desierto, el mar y el ejército egipcio, Moisés fue a clamar al Señor y dice: Señor, ¿qué hace usted aquí clamando? Vaya, extienda la vara y dígale a cada uno que camine derecho hacia adelante, marche. Entonces oramos por los perdidos, sí, pero hay que salir a evangelizar. Amén. Oramos por los perdidos, sí, pero hay que invitarlos a la iglesia. No van a ser salvos sin la palabra. No va a venir un ángel a salvarlos. En el mejor sentido, el ángel es usted. Ángel significa enviado, mensajero. Sí, amén. ¿Sí? Amén. ¿Sí es claro? Muy bien. ¿Seguimos? Vamos bien. De nuestro tercer pasaje, versículos 13 y 14. La puerta, aquí le puse una letra chiquitita, usted la alcanza a leer. ¿La puerta qué? Estrecha. Estrecha, versículos 13 y 14. La puerta estrecha, dice: entrad por la puerta estrecha. ¿Está conmigo en el texto? Es de donde leer, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuánto va por ahí? Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos entran por ahí? Son pocos los que la hallan. Aunque ya somos cristianos, todavía tenemos dos opciones para vivir. Entonces, esto va en contra de la filosofía del mundo, que es facilista. Que todo sea fácil. Que no tengamos ninguna dificultad. Que todo se recibe sin el más mínimo esfuerzo. Y la Biblia dice: esfuércese en la gracia que es de Cristo Jesús. Amén. Sé que la Biblia se habla de esforzar. Entonces aquí nos está diciendo que hay un camino y un destino. Aunque ya somos salvos, todavía tenemos una voluntad y todavía tenemos delante de nosotros la vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Todavía no tenemos. Entonces todavía nosotros tenemos que escoger qué camino queremos andar. Y cuando habla de una puerta ancha, me gustó como lo decía un predicador, decía: la ancha autopista que conduce al infierno. ¿Cuánto va por ahí? El mundo entero. Cuando hablo del mundo entero, estoy hablando de toda la gente que tiene una filosofía, un pensamiento diferente a la palabra de Dios. Todo fácil, que yo no tenga ninguna dificultad, que no tenga ningún problema, que todo sea fácil. ¡Ay, Dios mío! Si yo estoy contigo, ¿por qué tengo esta dificultad? Eso digo, en el mundo tendrán dificultades, tendrán aflicciones, pero confíen. En 1 Timoteo 6:12 dice que peleen la buena batalla de la fe. Hay que pelearla. Sí, amén. ¿Usted ama su matrimonio? Pelee por su matrimonio. ¿Usted ama a sus hijos? Pelee por sus hijos. Cuando digo pelee, no estoy diciendo que ponga los guantes y que salga ya a la calle ni que nada. Estoy diciendo que pelee espiritualmente, que batalle. Amén, así es. Que no se quede quieto, que pueda discernir lo que el enemigo está tratando de hacer. Porque vivimos en un mundo donde Satanás gobierna. ¿Sabía eso? Sí, amén. Pero nosotros nos salimos de su gobierno y nosotros somos rebeldes a ese gobierno. Amén, amén. Y estamos peleando constantemente. Pero necesitamos ir y entrar por la puerta estrecha. O sea que hay cosas en nosotros mismos que tienen que ser quitadas. Cosas en nosotros mismos que tienen que ser quitadas. Y caminamos por un camino angosto. Todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces, está hablando de caminar en amor. ¿Es fácil caminar en amor? No, señor. Para la carne es muy difícil. ¿Es fácil vivir por fe? No, señor, la carne va a sufrir. En el Antiguo Testamento dice: cuando pases por el fuego, no te quemarás. O sea, si vas a pasar por el fuego. Sí, amén. Y si por las aguas, no te anegarás, no te vas a ahogar, pero si vas a pasar por ello. Entonces, cuando usted lee la Escritura, usted encuentra que la gente que sirvió a Dios
Antiguo y Nuevo Testamento, sufrieron. Y en el Nuevo Testamento de la carta a Timoteo dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita en el Señor se enreda con las cosas del mundo. Cuando habla de enredarse con las cosas del mundo, no está hablando simplemente de hacer un negocio, de ser comerciante, está hablando de enredarse en cosas de la carne. El locuno se enreda. Se enreda cuando trata de caminar por la amplia autopista que conduce al infierno. Se enreda. Mire, el mundo va feliz por esa carretera, pero el cristiano más infeliz sobre la tierra, o la persona más infeliz sobre la tierra, es el cristiano que trata de caminar por la amplia autopista que conduce al infierno. Eso se llama tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque es que usted es luz. Amén. Amén. Mire, uno de cristiano puede pecar, pero va a ser el cristiano más triste, deprimido, amargado, porque hay una conciencia que le dice: esa autopista no es para ti. De hecho, en la carta a los Efesios dice que la fiesta de nosotros, que es nuestra Pascua, que es Cristo, no es como la del mundo. Que salgamos y celebremos la fiesta, pero con panes sin levadura de pecado, de maldad. Sí, amén. ¿Sí? Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Pues hay cosas que nos van a incomodar. Mejor dicho, voy a decirlo de otra manera. El Evangelio no se trata de incomodidad. No se trata de acomodar. Más bien el Evangelio nos acomoda y nos puede incomodar un poco. ¿A qué? A nuestros apetitos, a nuestros deseos. ¿Sí? ¿Sí es claro? Le dice que entremos por la puerta y por eso le puse aquí. Nos tocó adelgazar, no adelgazar. Espiritualmente hablando. ¿Estamos aquí? Espiritualmente hablando. ¿Sí? Una cosa que no nos deja entrar se llama orgullo. El orgullo tiene prepotencia, autosuficiencia, independencia, autodependencia de uno mismo. Yo solo puedo, yo no necesito. ¿Para qué eso? De hecho, cuando diga de la palabra de Dios, eso, tenga cuidado. ¡Eso! Es precioso. Es decir, no dejen los santos a los perros, ni echen las perlas a los cerdos. Los santos, los perros de Dios, son tesoros. Nunca diga eso cuando se refiera a la palabra de Dios. ¿Sí? Qué alegría, qué entusiasmo. Estamos hablando de proceso. Lo más lindo del caso y lo más tenaz es que el suscrito aquí, leyendo, pues también está viendo Dios con eso que vienen ustedes. ¿Sí? También. ¿Y sabía quién más le hablaba esa palabra? A mí, que estaba estudiándola para exponerla. Entonces yo, esto y aquello. Y esta palabra le tiene que llevar a mirar en qué parte del proceso está usted. ¿Qué es lo que no lo deja entrar por esa puerta estrecha del amor de Cristo? Que no lo deja caminar por ese camino que no es tan cómodo. ¿Hay libertad? Sí. ¿Hay gracia? Sí. Pero nunca use la libertad y la gracia como ocasión para el mal. ¿Sí? Bueno. No tantos amenes, pero bueno. Otro pasaje, 15 al 20. Luego está hablando de la evidencia. Y dice, por sus frutos los conocerán. Está hablando de la evidencia. Escuche esto. Fruto habla de una persona madura. Una planta no da fruto si es tierna, si es nueva, si no ha madurado. Fruto habla de madurez. Entonces, de hecho, fruto habla de unos porcentajes en aumento: 30, 60 y hasta 100 por uno. Entonces, de pronto hayamos llegado a algo de fruto ya, pero todavía no estamos en la plenitud del fruto. ¿Sí? Ahora, lo lógico es que tenemos fruto. ¿Sí? Que empecemos a dar fruto. Y lo bueno sería que demos al 100. Ahora, mire el verso 15. Guardaos de los falsos profetas.
sea que dice que en el reino va a encontrarse con unos falsos profetas. Mire, conozca el falso profeta. Venga, Jaime, el falso profeta es aquel que te quiere adular, que te quiere adular. ¿Y cómo vas con tu pastor? ¿Cuántos años lleva en esa iglesia? ¿Y ya te puso el manto? ¿Sí cuida del día adecuadamente? Entonces el falso profeta siempre quiere adorar y quiere consentir algo que hay dentro de cada uno de nosotros. Yo saqué a Jaime aquí para el ejemplo, pero simplemente por el ejemplo, no porque sea así, caso especial de él. Pero hay algo que dentro de nosotros que llama orgullo. El falso profeta quiere consentir ese orgullo, cuidar ese orgullo, pero si te han dado el nivel que tienes, si te han puesto en el lugar donde deberías estar, si te han dado tu puesto. Dice que los falsos profetas vienen. O sea que van a venir, van a venir, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos como ovejas. O sea que van a venir. Yo creo que por aquí han pasado varios. Los antiguos saben que han pasado un montón. Eso tiene una piel finísima de oveja. ¿Sí? Que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Gente que es adúltera. O sea, gente con pecados graves. Y usted sabe que son cosas graves. La Biblia habla de pecados graves. Dice que el único pecado que es contra el cuerpo es el pecado sexual. ¿Sabía eso? Sí. La Biblia habla de clases de pecado. ¿O no? Y dice que hay un pecado que es contra el cuerpo que destruye el cuerpo. Tiene que verse con el Señor. Estos vienen vestidos de oveja, pero por dentro hay una naturaleza de ellos. Son Dios no Padre, son lobos rapaces. O sea que viene y le consiente el ejemplo que está colocando el orgullo, pero quiere raptarlo, quiere llevarlo a que haga parte no de un rebaño sino de un clan. Y miren la clave que nos da el Señor, la perla que nos da el verso 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Por supuesto que no. ¿O higos de los abrojos? Tampoco. Así que todo buen árbol da buenos frutos. Por favor, mire el fruto antes de tomar decisiones. Todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea que al final va a haber una evidencia y va a haber un juicio. ¿La evidencia cuál es? El fruto. Y el juicio va a venir sobre el que es malo, el que nunca nació de nuevo, aquel que fingió, toda la vida se vistió de oveja, pero lo que quiere dar robarse esas ovejas. Miren, eso los hay para casarse, para venir lobas y lobos. Lobitas, ¿qué no venía? Un perfil de lobo a llevarse gente cristiana. Eso los hay en negocios, eso los hay queriendo pastorear. ¿Sí? Algunos dicen, es que son apóstoles. Claro, por supuesto hay apóstoles genuinos, pero algunos se quieren dar un estatus más alto para decir que son, tienen una mayor influencia, etc. Así que por sus frutos, verso 20, los conoceréis. Ojo con los lobos. El problema es que vienen ¿qué? Tienen todo, tienen incluso la jerga que manejamos los cristianos. Dios le bendiga, hermanito, Dios le bendiga. Siervita, sierva, ay, sierva. Está linda, sierva. Ay, sierva. ¿Sí? Oh. ¿A dónde van los falsos profetas? A la iglesia. ¿Se congregan? Claro. ¿Sí? Y te dan la profecía que tú quieres oír.
Dice que se abandonarán falsos maestros y que la gente teniendo comezón de oír querrá ir a oír, porque ellos les dirán lo que quieren oír, lo que sus apetitos, la carencia que tienen. Y le va a decir, pobrecito. ¿Se acuerdan de Absalón? Algo así, pues, algo así. ¿Sí? Algo así. Entonces aquí está hablando de la esencia. Se trata de la esencia, no de la apariencia. La gente puede tener apariencia de piedad, dice, pero negará la eficacia de ella. En su vida práctica, usted se dará cuenta que no hay tal cosa. Ahora, no estoy diciendo que ya nosotros somos perfectos y que ellos somos imperfectos, no. Nosotros estamos en el proceso, y ellos no. Sí. Ellos no entramos. Nosotros entramos al proceso de un milagro, que es lo que se llama nuevo nacimiento. Dios hizo el milagro, nacimos de nuevo, entramos en el proceso y comenzamos a caminar en el proceso. No podemos pecar deliberadamente nosotros. No podemos. Por eso es que no somos pecadores. ¿Qué es un pecador? Uno que su fruto es el pecado. ¿Qué es lo más que produzca pecado? Pecado se llama pecador. El justo peca, sí, porque está en un proceso, todavía no ha sido perfeccionado. No es pecador porque no tiene una práctica. ¿Es claro? Sí, ¿Es claro? Entonces, el problema no es que nosotros, o lo que quiero decir no es que nosotros seamos perfectos, sino el problema es que ellos no han entrado en el proceso. Solamente se pusieron la persa de oveja. Adoptaron todo lo que la oveja tiene. Palan como la oveja, pero hacen poco como el zorro, porque son perros, son lobos, tienen otra naturaleza. Entonces se trata de la esencia. Pedro pecó. Sí. ¿Sí? Sí. Pero Pedro lloró. Sí. ¿Pedro fue feliz pecando? No. No. Ahora, pongámonos cada uno de nosotros una fe de Pedrito pequeño. Y usted sabe en su conciencia de lo que estamos hablando aquí. Uno vaya a hacer algo que no debe hacer, y adentro usted tiene que arrepentirse, tiene que volver y otra vez. No puede. Entonces, los falsos profetas tienen otra esencia, pero tienen una muy linda apariencia. Tienen una muy linda apariencia. Entonces, cuando nosotros caminamos por lo que vemos, porque no hemos desarrollado fe, no tenemos una comunión íntima con el Señor, es muy escasa. Entonces, como no hemos desarrollado fe, no hemos tratado de quitar esos que hablamos antes, esos troncos, esas vigas, no vemos. Y como no vemos, espiritualmente no discernimos, entonces vamos por lo que nuestros sentidos físicos nos dicen, y entonces es ahí por donde somos engañados. La Biblia lo dice de esta forma en 2 Corintios 11:3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera distorsionados de la sincera fidelidad a Cristo. Realmente el propósito de esos falsos profetas es sacarte de Cristo. Ese es el propósito. Y en nuestra poca experiencia hemos visto gente que ha sido sacada. Y es duro. Y a uno le duele ver eso. Y gente va a venir a decirte cosas. Soy profeta de parte de Dios. Debería decir ahora. Es que yo soy profeta de parte de Dios y quiero decirte esto de parte de Dios. Mire, te voy a decir una cosa. Un profeta del nuevo pacto no anda buscando a gente para profetizarle cosas de parte de Dios. Un profeta del nuevo pacto lleva la profecía más segura. Se llama la palabra de Dios, y por eso es profeta, porque predica la palabra de Dios. Amén. Que ya bajo la unción fluya, bajo la gracia de manifestación del Espíritu Santo de palabra profética, para alguien simplemente está confirmando algo que ya Dios le había dicho. Amén. No es alguien que va diciéndole, tengo a profetizar, llegó la profeta y llegó, y esa profeta tenía unos zapatos de profeta finísimos. De una marca que se escribe como F. Sí, la profeta, pero
Ay, yo me sé cuando la profeta me habló. Yo sí sabía que era profeta de Dios porque es que me habló. Y ella no decía Jesús, sino que ella lo pronunciaba en el idioma original. Perdón, nosotros hablamos en español. Y si usamos la palabra del original para explicar en estudio algo lo que significa. Pero nosotros no hablamos, sí, ni se trata de ponerse mantos, ni se trata de nada de eso. Se llama cultura. La cultura hebrea es la cultura hebrea. Nosotros tenemos la cultura indígena de aquí de Colombia. Sí, porque nuestras raíces son indígenas, con un revuelto allá de los españoles. Eso es lo nuestro. Esa es nuestra cultura. Se imagine aquí su servidor con un manto, ay, es que vengo de parte del Señor. Me pongo el manto. Y también después tengo aquí la kipa. A algunos les sale natural, ¿no? Pero eso no te hace rabino. Entonces el falso profeta siempre quiere tomar esa apariencia, siempre quiere mostrar eso, que sabe que es falso, que sabe que es falso, y empiezan a decir, no, es que ya yo sé de qué familia hebrea vengo y yo averigué el árbol genealógico. Eso es una historia. No, yo te dejo ahí para que pilas. ¿Dónde están los falsos profetas? La iglesia. Sí, señor. Mucho cuidado. Ay, linda, es que te tengo una profecía de parte de Dios que tú vas a ser mi esposa. Y la linda le dijo, ¿y el Señor no te ha dicho que yo ya estoy casada? Chévere. Unas profecías locas, ¿no? Entonces estamos viviendo un proceso. Estamos viviendo un proceso. Ese proceso, dice la Biblia, que en ese proceso somos transformados de gloria en gloria. Que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Lo ves en las Escrituras? Pablo lo dijo de esta manera: no que ya soy yo perfecto, no que ya lo haya alcanzado, sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un proceso que debo vivirlo día a día. ¿Y sabe cuál es el consejo para que no se me desanime, mi querido Watson? Es simplemente vívalo un día a la vez. Amén. Vívalo hoy. El otro día, hoy. El otro día, hoy. Y tenga cuidado cada día. ¿Seguimos? ¿Vamos bien? Estamos estudiando Mateo 7, el Sermón del Monte. Y por ahí al final del proceso nos tendremos que encontrar con el Maestro. Nos tendremos que encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos encontraremos con el alto y sublime. Entonces llegaremos allá, tanto los hijos como los falsos profetas. Vamos a llegar a eso. Y habrá algo que va a hacer la diferencia entre unos y otros. Se llama conocer. Se llama ser conocidos. Porque al cielo no entrará cosa inmunda. ¿Saben qué es lo que nos limpia? La obra de Cristo, su Espíritu en nosotros. Que seamos auténticos. Entonces, leamos por favor del 21 en adelante. 21 al 23 dice: todo aquel que me dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor. Esa palabra significa la máxima autoridad. Jesús. En el original es Kyrios, la máxima autoridad. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estaba en el proceso ahí, pero quería hacer daño. Nunca había entrado, no nació de nuevo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, miren, falsos profetas, no profetizamos en tu nombre. ¿Lo ve ahí? Allá al final, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos, ¿cuántos? Muchos. ¡Wow! Se acusaba la Biblia, o sea que ocurrían milagros. Te voy a decir una cosa:
no se trata simplemente de procurar milagros. Se trata de que haya vivido el mayor milagro y además nuevo nacimiento. Amén. ¿Sí? Entonces ese día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No es eso lo que debemos estar haciendo nosotros? Sí, pero hay algo más profundo. Y yo les declararé, verso 23, ¿está conmigo? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, finalmente aquí, el proceso se trata de vivir una relación personal con Jesús, conocerlo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre amado, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Se trata de conocerlo a él. Amén. Porque al final, quien entrará será el que lo conoce. Será el que tuvo una relación personal. Aquí podemos engañar, podemos poner la piel de oveja, podemos adoptar la jerga, podemos tomar la Biblia, predicar, echar fuera demonios, hacer milagros, pero allá al final, cuando llegue, el Señor va a saber quiénes son verdaderos y quiénes son falsos. Es muy interesante cuando se lo mira en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los falsos profetas profetizaban mentiras. Y miren lo que dice el Señor cuando habla al pueblo y le dice, hablando de los falsos profetas, dice: si ellos hubieran estado conmigo en mi secreto, yo les habría hablado y ellos hubieran dicho al pueblo lo que yo hablaba. ¿Cuál fue la diferencia entonces entre los falsos y los profetas? Están con Jesús. Por eso cuando Jesús llama a sus discípulos, dice, y los llamó a los 12 para que estuvieran con él. Y luego agrega, y los envió a predicar el evangelio, echar fuera demonios, hacer milagros, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Pero lo primero es estar con él. Le voy a decir una cosa: ¿por qué nos cuesta orar? Porque realmente el mundo está diseñado para abstraernos y que no estemos con él. Porque hay un sistema. La Biblia dice que el mundo está bajo la potestad de Satanás, el príncipe, la potestad del aire, y el mundo fluye. Entonces hay cosas que nos sacan y que no nos quieren dejar estar en la presencia de él, para que no sepamos lo que él dice primero, pero para que finalmente no lo conozcamos. Así que el mundo, dice la Biblia, que el diablo buscará engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Están aquí? Él busca eso. Por eso dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, si hay que predicar, hay que hacer la obra, pero hay que presentar el conocerlo, y hay que conocerlo. Ahora, en el mundo espiritual, tanto en el reino de los cielos, el reino de Cristo, como en el reino de las tinieblas, somos conocidos. Cuando Pablo estaba en la tierra, reprendió a un demonio de adivinación que había en una muchacha. La muchacha, creo que se llamaba Rodé, fue la que lo abrió la puerta, no dice cómo se llamaba la muchacha, era una esclava. Pero la muchacha decía la verdad. Estos son los hijos de Dios que les anuncian el camino de salvación. ¿Era verdad? Sí. Lo hizo por muchos días. La profeta. Ay, el manto de la profeta. ¿De dónde venía ese manto? ¿Quién le había hablado? Hasta que, desagradando a Pablo, porque Pablo tenía comunión con el Espíritu Santo, Pablo reprendió al demonio, el cual la dejó libre. Y entonces se acabó el billete que estaba por ahí. Y a raíz de eso vino persecución para ellos. Pero ¿cuál es mi punto? No se trata simplemente de que lo que diga es verdad. Se trata de bajo qué espíritu se está moviendo. Y nosotros necesitamos discernir si es de Dios o no. La Biblia dice: disciernan los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Amén. Cuidado. En este tiempo que hay un mover grande del mal, habrá avivamiento en la iglesia, pero habrá mucha espiritualidad en relación con Dios, pero mucho espiritualismo.
mucha adivinación, muchas cosas que se dicen que son de Dios, pero no son. Ojo con eso. Los falsos profetas. Los falsos profetas que quieren guiar tu vida. Los falsos profetas que se quieren enseñorear de ti. Mire una cosa, cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo de Dios para que dice que los que son hijos de Dios, esos son guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros no somos guiados por hombres, ni por profetas, ni por profecía, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que discernir cuando una persona está hablando de parte de Dios, si es de parte de Dios o no. Y el Espíritu da testigo de nuestro Espíritu, que también tenemos el Espíritu Santo. Y dice, juzguen las profecías, si son de Dios o no. Y la profecía de los pactos nunca es para guiar tu vida. Dice que tiene 3 objetivos. Lo dice claro en la primera carta a los Corintios. Dice exhortación, o sea, animar. Consolación, hay que estar triste. Y edificación, edificar su vida. Nunca guiar. Si le dice algo, está confirmando lo que ya Dios te había dicho a ti. Ojo con eso. Muchos falsos profetas en este tiempo. Pilas. Entonces, el problema del falso profeta es que él no es conocido por Dios, lo conocen en otro lado. Ahora, terminando lo que dijo Pablo echaba fuera demonios, y los hijos de Seba, era un exorcista religioso, dijeron, pues aquí hay gente, uno pues está endemoniado, vamos a echar fuera los demonios en el nombre de Dios que predica Pablo. En el nombre de Jesús vamos a echar fuera ese demonio. Y fueron a echar fuera el demonio, se levantó ese endemoniado, les dio una trilla, los desnudó, casi los mata. ¿Y sabe qué les dijo antes de pegarle la trilla? Le dijo, nosotros a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Ojo con jugar con las cosas espirituales. Por eso es que hay muchas cosas que son graves, y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Le voy a dar un consejo sin que me lo esté pidiendo. Ahora, usted haga lo que quiera, pero le voy a dar un consejo. No permita que cualquier persona ponga manos sobre usted. Amén. Escuche esto. Estudiamos en Huelellana con un hombre de Dios muy serio, el pastor Roger Cifuentes. Y él decía, yo le he dado instrucciones a mi esposa, que si algún día yo me llego a enfermar, ella sabe quiénes son las 2 o 3 personas que pueden ir a visitar. Y ahora por mí. No cualquiera. ¿Entienden las cosas espirituales? No cualquiera puede ir. No todo el mundo. Porque cuando uno permite que alguien imponga manos, le está dando autoridad. ¿Sí? ¿Es claro? Y uno tiene que saber quién es la persona, si lo bendice o no. ¿Vamos bien? Es al final. Los falsos profetas serán descubiertos, como árboles que dieron mal fruto serán cortados y echados al fuego, y del cielo solamente entrará el auténtico, el genuino, aquel que tiene una viva relación con Jesús, aquel que lo conoció. Tome tiempo para conocer al Señor. Le voy a decir una cosa, miren, nosotros sí nos enredamos, nosotros sí fácil nos enredamos, nos distraemos. Todo esto está diseñado para que andemos enredados en muchas cosas. Pero el Espíritu Santo de Dios es tan lindo, que si uno no ora, me lo voy a decir eso en mi experiencia, ¿bien? No es doctrina, mi experiencia. Si uno no ora, cuando uno logra quedarse quieto, se llama dormir. El baño llama. Ahora, cuando Él lo llame, vean. ¿Sí? Si usted es sensible a la voz del Espíritu Santo, usted conocerá a Jesús. Pablo habló del valor de conocer a Jesús. Dijo, todo lo tengo por basura comparado a la excelencia de conocer a Jesús. Él te conoce. Quiere conocerte más en esa relación personal, pero es necesario que lo conozcamos a Él. Se trata entonces de conocer. ¿Vamos bien hasta ahí? Gloria a Dios. Ya casi. Otra vez volvemos al esquema. Conocer a Jesús afectará nuestros pensamientos. Conocer a Jesús cambiará nuestra manera de pensar.
Conocer a Jesús entonces va a cambiar nuestros sentimientos. Lo va a cambiar conocer a Jesús. El fundador de la iglesia Huelellana decía: conocí a Jesús. Él acuñó esta frase: y me fue imposible no amar. Lo amé y me fue imposible no seguir. Lo seguí y me fue imposible no seguir. Conocer a Jesús transformará tus pensamientos, tus sentimientos y te llevará a tomar mejores decisiones. Decisiones basadas en Él. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Conocer a Jesús hará que tus acciones sean diferentes. Conocer a Jesús hará que tus acciones sean diferentes. Amén. Le voy a decir una cosa: he tenido oportunidad de conocer hombres fuertes. Hombres fuertes son aquellos que nunca lloran, que creen que se la saben toda y que la tienen toda, y los he visto llorando como niños. Porque cuando usted conoce al Señor, todo es cambiado, todo es transformado, y finalmente ese corazón será inclinado a Jesús. Amén. Siempre será inclinado a Jesús. Para usted que está ahí en internet, los que estamos aquí en la sala, le voy a decir una cosa: uno puede hacer todo buscando sus propios intereses, y en sus propias fuerzas hay cosas que podemos lograr, materialmente hablando, pero nada te podrá llenar. Logres lo que logres, si no haces lo que Él te mandó a hacer, serás la persona más infeliz sobre la tierra. Por eso hay gente que se suicida, habiendo tenido cierto éxito y reconocimiento económico y social, pero nunca conocieron al autor de la vida. Nunca lo conocieron. Se trata entonces que por más que te hundas y que te sientas ahogado, sepa que la mano de Él llegará a lo más profundo para sacarte. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré? Donde sea que vaya, su mano me asirá, su diestra me sacará. Usted lo puede ver. Se trata entonces de relacionarnos con Él. Amén. Solo Él. Hay un coro antiguo que dice: solo Dios hace al hombre feliz. Y es verdad. Solo Él. Solo Él. Amén. Mire, el mundo es tan vano que le vende a uno tanta basura, el falso oro de este mundo. Si usted hace esto, si usted logra esto, si usted llega a ser alguien, le voy a decir algo: no se trata de usted bien. No se trata de usted, se trata de Él. Dice la Biblia: es Cristo en mí, Tu esperanza de gloria. Finalmente entonces, el último pasaje. Mira, está lindo el sermón del monte, que inicia con las bienaventuranzas y termina con este pasaje. Inicia diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Inicia hablando de humillación y termina hablando de humillación. ¿Qué es humillación? Reconocer delante de Él que nada puedo hacer solo. Amén. Y fue en el centro de entrenamiento bíblico dando una clase que yo les decía: escuche esto, humillación, la va a ver. Hay dos causas por las cuales somos humillados. Una es que nos humillemos delante de Él, las bienaventuranzas, el tratar de hacer la palabra caminar haciendo la palabra, se llama humillación. Yo me humillo delante de Él. Y otra es que nos humille. ¿Y sabe una cosa? Si no nos humillamos delante de Él, el mundo nos humillará. Así que es mejor que nos humillemos. La Biblia dice: someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea tiempo. Humillación. La humillación delante de Él traerá exaltación. Amén. La exaltación del mundo traerá humillación. Dios mira de lejos al soberbio, altivo, orgulloso, pero se acerca al humilde. Vamos al último pasaje entonces. Dice:
Verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Para qué la palabra? Le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba edificada o fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ahí está la diferencia. El hacer, lo que dice él. Y no las hace. Le compararé con un hombre insensato. También podría ser un hombre orgulloso, uno que se trató de enaltecer, que edificó su casa sobre la arena. Mire, todo lo que el mundo ofrece es pura arena, sin fundamento. Descendió la lluvia, las mismas circunstancias que enfrentó la otra. Vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y miren la diferencia, y cayó, y fue grande su ruina. Eso se llama humillación, que lo humillen a uno, porque uno no se humilló delante del Señor. Finalmente el Señor termina diciendo en el verso 28 y 29 el texto: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como que tiene autoridad y no como lo escribe. Entonces se trata, finalmente, la clave de el proceso es poner en práctica la palabra. La clave del proceso, ¿cuál es? Poner en práctica la palabra. La clave del proceso en el que estamos es que la palabra sea nuestro fundamento, la palabra sea nuestro diario vivir, la palabra sea nuestro alimento, la palabra sea la primera y la última, y sobre la palabra decidamos. Tenemos la palabra profética más segura, la palabra escrita, la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que Cristo Jesús sea formado en nosotros. Finalmente quiero terminar diciéndole unas palabras que están en Proverbio 24. Con sabiduría se edifica la casa, y con ciencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las camas de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, como esa casa que no cayó, y de empuje y vigor el hombre docto, el que estudia la palabra. Estudia la palabra, estudia la palabra, estudia la palabra. Y el verso 6 dice: porque con ingenio harás la guerra. ¿Saben que estamos en una batalla? Se hace con ingenio, el Señor da las estrategias. Y en la multitud de consejeros está la victoria. En la multitud de consejeros. Mire a su alrededor. El mejor consejero es el que tiene Cristo Jesús. No busque consejo fuera de él. Te bendigo esta mañana con esta palabra en el nombre de Jesús.